Buenas tardes. Retomando un poquito las clases referidas al derecho colectivo del trabajo, habíamos hablado la clase anterior, referido un poco a todo lo que es el modelo sindical argentino, su dinámica, los antecedentes de las asociaciones sindicales, la particularidad de nuestro ordenamiento jurídico en cómo da tratamiento a las asociaciones sindicales, el derecho constitucional como individuo de formar parte de una asociación y a la vez de esa asociación, la regulación de esa asociación. Por eso estuvimos viendo los principios de libertad sindical, de subsidiariedad, de democracia sindical interna, desarrollando un poquito lo que es en materia de libertad sindical, en lo que hace a su fase individual, es decir, de los trabajadores, como de afiliarse o desafiliarse de una asociación, de participar en reuniones, como también de los sindicatos, de establecerse su organización, de tener una amplia libertad en el ejercicio de sus funciones, de acuerdo a las pautas legales. También la previsión de que parte del Estado, como el empleador, como de otras asociaciones sindicales, intervengan o obstruyan el ejercicio de las asociaciones sindicales. También un poquito vimos la regulación base de la ley 23.551, en donde se establece el organigrama, la estructura, su denominación, pero principalmente también estuvimos desarrollando un poco cómo el Estado argentino va a regular a las asociaciones sindicales, siendo de que las asociaciones sindicales, ese grupo de trabajadores unidos legalmente, como recordarán el 14 bis, lo dice, de que va a garantizar la vida de los sindicatos con la simple inscripción en un registro. Entonces el Estado dice, bueno, si un grupo de trabajadores quiere formar un sindicato, cumple determinados requisitos y presenta y se lo va a inscribir. Y claramente aquí vamos a encontrar en derecho colectivo, por un lado, ese grupo de trabajadores formando una asociación sindical, los empleadores y el Estado en el medio. Ese Estado es el que va a regular las actividades, que va a intervenir en caso de conflicto, va a homologar convenios y en este caso también va a regular los sindicatos y va a controlar la vida de los sindicatos, es decir, el cumplimiento normativo. Y en ese sentido, entonces, nuestro modelo va a tener un sistema de que va a reconocer a un sindicato que tenga mayor representatividad de los trabajadores y le va a otorgar también mayores derechos. ¿Para qué? Para garantizar su ejercicio, es decir, lo va a hacer más fuerte. Y esto es lo que nosotros entendemos como los sindicatos con personería gremial. Y luego tenemos los sindicatos simplemente inscritos, que son aquellas asociaciones gremiales que se forman, que tienen un reconocimiento por la simple inscripción, pero quizás no tienen la representatividad de los otros sindicatos que sí tienen la personería gremial. Esa es un poquito la diferenciación. Estuvimos viendo cuáles derechos corresponden o prerrogativas a cada uno de ellos, algunas especiales, por ejemplo, los de personería gremial pueden suscribir convenios colectivos de trabajo, pueden formar obras sociales, cooperativas, mutuales, pueden también negociar colectivamente, en algunos aspectos, participar inclusive en reuniones públicas de políticas laborales, en materia laboral, con también representatividad internacional. Bueno, y habíamos hablado también un poco de los sindicatos, referidos también a los sindicatos de primer grado, que son formados por los trabajadores, también los sindicatos de segundo grado, que son grupos de entidades gremiales nucleadas por una actividad. Por ejemplo, tenemos un sindicato de primer grado, por ejemplo, lo habíamos mencionado como un ejemplo, ¿no? Los sindicatos de comercio, pero a la vez
todos los sindicatos de comercio de diferentes jurisdicciones forman lo que es una federación, y a la vez las diferentes federaciones, que son sindicatos de segundo grado, forman unas confederaciones que son de tercer grado. Bien, es un poquito, vimos la estructura, hice esta pequeña reseña más o menos también para que, pues justo la clase anterior tampoco no la pudimos grabar, y esto como para tener una reseña introductoria del tema en materia sindical y del modelo sindical argentino, como para tener referencia. Ahora bien, quisiera detenerme un poquito para analizar en materia de tutela sindical. En este aspecto tenemos que tener presente también de que el ejercicio del sindicato, el reconocimiento de los derechos sindicales, no solamente trae por consiguiente en el ordenamiento jurídico el reflejo y las prerrogativas referidas a la entidad sindical, sino también es importante que aquellas personas físicas, aquellos trabajadores que le integran, puedan llegar a lograr cierta protección en su ejercicio. Claramente, aquellos representantes gremiales o inclusive aquellos trabajadores que se han unido a los fines de reclamar derechos, conquistas laborales, de condiciones laborales o inclusive salariales, claramente puede generar un descontento importante en los empleadores, en las cámaras, y esa situación se trasluce, por supuesto, en pérdida de los puestos de trabajo, situaciones que de una manera u otra puedan alterar las condiciones laborales. Entonces, en ese sentido es que el ordenamiento jurídico va a generar un marco protectorio de esos trabajadores. Esto es lo que nosotros conocemos como tutela sindical. Es decir, el Estado, por medio de la norma, va a proteger, va a brindar condiciones que garanticen el ejercicio de los derechos sindicales de esos trabajadores. Bien, esto por supuesto, conforme los antecedentes, ha ido variando el sentido, el alcance. También podemos encontrar diferentes posiciones en un momento, por ahí podemos entender alguna doctrina que hablaba de que esto se debía analizar restrictivamente porque también vulneraba el ejercicio libre de la industria. Por otro lado, también una tesis amplia decía, bueno, es necesario, indudablemente no podemos hablar de un derecho sindical si no hay una tutela, porque pasaría a ser un derecho vacío sin la protección de los trabajadores que llevan adelante el ejercicio gremial. En este sentido vamos a encontrar en la ley de las asociaciones sindicales de 23.551 un sistema de protección mixto. Por un lado, vamos a ver de que ese sistema va a generar una protección antes despidos, ante alteración de las condiciones de trabajo. Primero, garantizando, por supuesto, la reserva del puesto de trabajo durante el periodo del ejercicio. Y a la vez le va a garantizar de que esa alteración de su contrato de trabajo, de su puesto de trabajo, no va a poder ocurrir no solamente durante el periodo en el cual pueda haber estado electo, desde el momento de su postulación, sino también un año más luego de finalizado el periodo. Significa de que hay una protección desde la decisión de la postulación del trabajador a un cargo, en caso de que el mismo haya sido candidato, haya sido oficializado como candidato. Ahora vamos a ampliar un poquito estos conceptos. En caso de haber sido electo durante todo el periodo que corresponde al ejercicio de su cargo, de acuerdo al cargo puede ser un delegado, puede ser un cargo representativo, puede ser titular o también puede ser suplente. Y una vez finalizado el ejercicio del mismo durante un año más.
Bien, en condiciones generales, entonces hay una garantía amplia. ¿Cómo se va a formalizar este tipo de garantía? Va a haber un sistema por medio del cual, siguiendo las pautas indicadas en el artículo 52, la 23.551, se va a ofrecer al trabajador en caso de sentirse violentado alguna su puesto de trabajo, condiciones propias de su labor, no pueden ser suspendidos, despedidos, ni tampoco con relación a ello podrán modificarse esas condiciones de trabajo. Cuestiones muy claras y muy simples, es decir, un trabajador en este sentido no puede recibir un procedimiento, un llamado de atención, una suspensión. Sí, si hubiere justa causa, vamos a explicar también un poquito qué tipo de procedimiento hay que hacer para el desafuero, pero en un primer momento esas personas no pueden ser suspendidas, despedidas con relación a sus puestos de trabajo, salvo que mediare una resolución judicial previa que excluya esa garantía. Un empleador puede tranquilamente realizarlo, porque una persona, en este caso un trabajador, tampoco está eximido de cumplir la norma. Eso está plenamente claro. Pero tiene que haber una resolución judicial que previamente faculte a la empresa a tomar ese tipo de medidas, ¿sí? Es una garantía, no es un fuero, como a veces lo tenemos claramente en materia política, ¿sí? Es una garantía, es una tutela, pero si un juez dice, no, usted ha realizado actos graves, en exceso de sus facultades, y realmente es considerado innecesario la exclusión de su tutela, el empleador va a poder suspenderlo, va a poder despedirlo, va a poder tomar las medidas acorde a la conducta del trabajador. Bien, aquí está. ¿Qué sucede para el supuesto en que ese trabajador, recuerden, voy a tratar de insistir en varias oportunidades cuáles son los casos: delegado, candidato o inclusive aquellos que hayan sido electos, ¿sí? Son puestos de protección. Delegados, artículo 40, a partir de la postulación de aquellos que se presenten a los cargos, artículo 50, y el artículo 52. Recuerden esas dinámicas para más o menos tener presente, sumados también al artículo 48, referidos a aquellos trabajadores que ocupan los cargos electivos, ¿sí? Dentro de esa normativa. Bien. Entonces, el trabajador que es suspendido, que es despedido o que se altera inclusive algunas condiciones de su trabajo puede tomar dos alternativas. Por supuesto, invocar la tutela establecida en la ley. En caso de ser despedidos, también a la vez, tiene dos opciones. Por un lado, puede requerir a un juez para que lo reincorpore a su puesto de trabajo. Es decir, se le garantiza una plena estabilidad en el puesto de trabajo. Si esto, para recordarlo, en nuestro sistema laboral, nosotros tenemos lo que se llama la estabilidad propia e impropia. Si nos tomamos en consideración el artículo 14 bis, se hace mención de que el trabajo será protegido, y el trabajador dice, se garantizará la protección contra el despido arbitrario. Significa de que el despido es permitido, pero es sancionado por medio de una indemnización. En cambio, en materia de los representantes gremiales, el despido es prohibido. Y esa prohibición, la sanción puede ser una indemnización especial, que ahora lo vamos a describir, pero a la vez, si el trabajador opta
por la protección de su estabilidad, puede pedir la reincorporación. En estos supuestos es un caso excepcional en materia gremial, por medio de la tutela. A la vez también, el trabajador puede optar por una indemnización agravada, es decir, una indemnización que le garantice al trabajador los salarios que le va a corresponder durante el periodo de tiempo que le falta hasta cumplimentar el mandato, más el año de protección. ¿Sí? Y imagínense ustedes que un mandato, en muchos de los casos, puede ser de 4 años, sumado a un año posterior a culminar el mismo, requiere por lo menos 60 meses de sueldo o de salario. Son indemnizaciones agravadas, se llaman, y muy significativas. Están orientadas a que el empleador tenga claro y presente no solamente que ese tipo de conducta va a traer aparejado un costo relativamente superior, importante, y va a crear también en decisión del trabajador la posibilidad de optar por esa indemnización o la reincorporación al puesto de trabajo. Como de síntesis, por ahí podemos también traer en alusión algunas cuestiones a tener en cuenta, referidas a la tutela sindical. Primero, los trabajadores, conforme lo establece el artículo 50, van a empezar a gozar de la protección desde su postulación. ¿Qué significa esto? Es decir, el artículo 50 hace mención de que a partir de la postulación para un cargo de representación sindical, cualquiera sea la representación del trabajador. En este caso, primero tenemos que tener en consideración, quizás la ley en otros aspectos lo reconoce plenamente, como que la tutela protege o tiende a proteger la normativa solamente a aquellos representantes de asociaciones sindicales con personalidad gremial. Pero la jurisprudencia ha sido amplia en esta materia, reconociendo la extensión de la tutela a todo tipo de representantes de asociaciones sindicales, inclusive las simplemente inscritas, como también los titulares, los suplentes, los delegados, aquellos que forman parte de algún tipo de comisión que requiere representatividad en materia sindical. Profe, se ¿Sí? escucha como una interferencia cuando habla, es muy... cuando habla. O solo yo la escucho, no sé, Vivi, ¿vos lo escuchás? ¿Ariel? A ver, Cortado. ahí me escuchan. Yo creo que es la conexión, yo lo escucho cortado, pero bastante bien, digamos, no es permanente. Pero yo creo que es la conexión. A ver, ¿me escuchan ahí? ¿Mejor ahí o no? ¿No? ¿Lo mismo? No, para mí está mejor ahora. Ahí está mejor, no sé qué hizo, pero se escucha mejor. Se nos escucha con eco. Sí, como con un eco, exactamente, sí, como si el micrófono fuera, ¿no? Bueno, yo ahora subí un poquito más mi volumen y insistimos de vuelta. ¿Sí? Bueno, bien. Unas cuestiones técnicas a tener presente referida a el ejercicio de esta tutela. Primero, habíamos dicho de que se debía postular. ¿Cómo se hace el procedimiento de la postulación? Generalmente los sindicatos cuentan dentro de sus estatutos el marco regulatorio en materia de la Junta Electoral, el proceso de elección, los plazos de presentación, la formación de las listas, también los avales, es decir, los avales significa un grupo de trabajadores que sostengan un mínimo de trabajadores para que tenga validez una lista. Entonces,
generalmente estos están fijados en algunas pautas de la ley de asociaciones sindicales, pero principalmente cada estatuto del sindicato tiene una manera especial en este sentido, como también las elecciones de las juntas electorales, y a la vez las juntas electorales son aquellas que van a garantizar el principio de democracia sindical interna, la libertad. Bueno, por supuesto que van a tener siempre también el control del Ministerio de Trabajo de la Nación, para que se puedan adecuar no solamente al estatuto, sino también a la ley de asociaciones sindicales y también a los principios constitucionales de tratados internacionales. Bien, entonces cuando un trabajador junto con un grupo de ellos quiere formar parte de una lista para algún cargo electivo, generalmente se presenta un apoderado, pidiendo las condiciones, los plazos, y luego presenta la lista. Generalmente la lista se presenta con nombres, apellidos, los cargos, la firma del consentimiento, a qué lugar pertenecen, a qué empresa, por supuesto, para verificar si esos son afiliados al sindicato. A la vez, desde el momento de esa presentación, se considera la postulación, ¿sí? A la vez, la Junta Electoral, luego de analizado esa presentación, va a oficializar las listas. Dentro de ese periodo de oficialización, posteriormente es la Junta Electoral la que notifica al empleador qué trabajadores se encuentran, que un grupo de trabajadores o un trabajador, depende por supuesto el sindicato, se encuentra dentro de un proceso electivo para tal fecha, comunicando también el cargo, qué entidad sindical es la que está llevando adelante. Pero dentro de esa prerrogativa, lo que determina, y es muy importante y significativo, es que el empleador debe estar en conocimiento de este proceso eleccionario y también notificado de que el trabajador forma parte de ese proceso como candidato. Por eso también esto es en la práctica muy importante, porque muchas veces, esa junta electoral por ahí puede llegar a estar parcializada, generalmente a veces inclusive trabajadores que se juntan en una nueva lista para formar comisiones directivas. A veces es importante también tener presente, porque durante este periodo de postulación y hasta la oficialización de las listas suele haber en muchas ocasiones las suspensiones o despidos de esos trabajadores, claramente como medio de presión. Por eso también es conveniente, inclusive en muchos casos, el mismo apoderado de las listas puede notificar a los empleadores esta postulación de los trabajadores en una lista para las elecciones de un gremio determinado. Sí. Para avanzar, antes de avanzar, esa junta electoral ¿es la junta electoral de la provincia o el Ministerio de Trabajo tiene una junta? No, ahí me perdí. ¿Cómo no? La junta electoral es interna de cada sindicato. Con el estatuto, la junta electoral puede estar formada por 3 miembros, más, menos, tener algún tipo de asesoramiento. Del sindicato, entonces. El sindicato va a tener también un periodo determinado de funciones, también una manera de elegir esa junta electoral. A veces se la elige en las asambleas claro, extraordinarias, pero es pura y exclusiva de cada sindicato. A la vez, la junta electoral, por supuesto, va a ser, primero se tiene que, su accionar tiene que regirse claramente por el estatuto del sindicato y también por la ley de asociaciones sindicales. Por eso también es que el Ministerio de Trabajo puede ejercer el control sobre las juntas electorales.
Bien, entonces es muy importante esta notificación. ¿Por qué? Porque la misma ley de asociaciones sindicales indica claramente la necesidad de esta notificación. Y fíjense, en el artículo 49, en el inciso B, dice de que haya comunicado al empleador. Y bueno, y en este caso se comunicará mediante telegrama, carta, documento, forma escrita. Por eso también es aconsejable a veces como medio, más allá de que puntualmente el válido sería el de la Junta Electoral, el apoderado de lista, en su caso, cuando existe un gran temor, amenazas reales y posibles, es una situación real y concreta en la cual puede llegar adelante. Otro aspecto a tener en cuenta, en este caso, es si llega a surgir algún tipo de situaciones de despidos, suspensiones, claramente, según estas pautas indicadas por la tutela sindical, tendríamos que tener una constancia real del empleador. Por eso también, en este caso, es importante utilizar un medio de comunicación fehaciente, ¿sí? Porque claramente el empleador se puede llevar una nota, se rehúsa a firmarla y puede tomar algún tipo de medida entre el pedido de intercambio epistolar y generarse una controversia importante. Por eso, en este caso, inclusive no hay que obviar cualquier tipo de medios cuando hay riesgos en el ejercicio de las tareas sindicales. A modo de comentario, nosotros tuvimos la representación de una lista, inclusive de un sindicato, aquí en la provincia de Chaco, que empezó su formación de un sindicato, de una actividad que había controversia con una empresa sobre una representación, sin ánimos de mencionar ninguna empresa, ni tampoco la denominación del sindicato, sino el caso en particular en que se aplicó la tutela. Y en este caso era un trabajador que formaba parte de, como suplente de la comisión directiva. Y el sindicato estaba simplemente inscrito. Simplemente inscrito. Y ese trabajador fue electo en la comisión directiva como suplente. Y bueno, por supuesto fue despedido en su cargo, ya que varios trabajadores se llevó adelante este tipo de medida, y ese trabajador, bueno, optó por la reincorporación. Y, bueno, por supuesto, fue tramitado en un juzgado laboral, dictando un fallo ejemplificador en este caso también en materia, porque también hubo controversias en su momento acerca de de suplente, de simplemente inscrito, y en este caso también claramente la jurisprudencia comenzó a ser pacífica en este sentido. Inclusive este fallo fue ratificado por la alzada. Y para tener en cuenta también que los trabajadores durante este periodo, en este caso, el trabajador estuvo 3 años y medio fuera del establecimiento, hasta que salió el fallo de primera instancia, la ratificación de Cámara, etc. Y se obligó el ingreso. Este trabajador actualmente, por ejemplo, sigue cumpliendo tareas en el establecimiento y pudo percibir los salarios perdidos durante el tiempo que estuvo impedido de ejercer su trabajo. Es decir, se consideró durante ese tiempo como devengado el salario. Claro. O reclamarlo con las actualizaciones correspondientes. Entonces, en ese sentido también es muy importante, por supuesto, la participación también de la justicia y el ejercicio también de los derechos por parte de los trabajadores. También va a quedar a cargo del trabajador, creo que
la norma, en principio, lo más importante para el ejercicio es su reincorporación. En algunos casos también podemos encontrar casos de reincorporación cuando observemos algunos recaudos legales o formales propios de la tutela sindical, como por ejemplo algunas notificaciones, algunas cuestiones referidas al proceso, al tiempo de postulación y que pudieran traer algún tipo de controversia, principalmente, insisto, por cuestiones formales. También sucede y podemos tomar en consideración el instrumento del amparo sindical, por ejemplo, que está contemplado en el artículo 47 de la 23.551 como una vía idónea en estos aspectos. Claramente el artículo 52 que favorece la incorporación es más efectiva, pero a la vez también podemos mencionar la ley 23.592, que es la ley antidiscriminatoria. Y en este caso, podemos mencionar dicha norma porque la ley antidiscriminatoria faculta a cualquier persona que se sienta vulnerada sus derechos por un acto discriminatorio. Y claramente puede considerarse una medida discriminatoria tomada por un empleador como consecuencia del accionar, de la acción gremial, del actuar de un trabajador, y de esa manera podemos también intervenir sin necesidad de llegar al tema de la tutela, o cuando los supuestos de la tutela por cuestiones formales no puedan llegar a ser utilizados. Bien, estamos hasta acá, un poquito el tema de tutela sindical. Vamos ahora a seguir el enfoque un poquito en materia de negociaciones colectivas. Bien, como vemos, en primer lugar, vamos a encontrar trabajadores agrupados en una asociación sindical. El Estado le va a dar garantía tanto a los trabajadores como también derechos y prerrogativas a esa asociación sindical. ¿Para qué? Para que puedan sentarse frente al empleador, a la cámara empresaria y decir, bueno, necesitamos mejorar condiciones laborales. Necesitamos que el trabajador que está cumpliendo tareas lo haga de mejor manera, en cuestiones de seguridad, de higiene, de jornadas laborales. Necesitamos que tenga licencias, necesitamos otra forma de trabajar, necesitamos mejores salarios. Todas estas cuestiones que son propias y que van a ser necesarias en esas negociaciones, en ese intercambio que va a ser la principal actividad que va a tener el gremio. ¿Por qué? ¿El gremio para qué va a estar? Va a tratar de estar para poder tener cierta garantía y mejorar condiciones laborales del trabajador, mejorar los salarios del trabajador. Esta situación, por supuesto, va a traer claramente un intercambio de ideas y principalmente conflictos. ¿Por qué? Porque van a haber distintos intereses en juego. Muchas veces van a ser económicos, sociales, inclusive políticos o a veces personales. Y es ahí que el sindicato va a negociar colectivamente. Y aquí, dentro de la negociación colectiva, vamos a encontrar otro paradigma diferente de lo que es la concepción de lo que es el trabajador de manera individual. Ustedes recordarán que el trabajador,
como fundamento de los principios del derecho del trabajo, decía, el trabajador está en un plano de desigualdad. ¿Por qué? Pues el empleador tiene el mayor poder económico, tiene la industria, tiene el capital. Entonces, si no le generamos principios para equiparar esa desigualdad, siempre lo va a aplastar al trabajador. ¿Cómo fue un poco los comienzos de la revolución industrial, y como consecuencia de eso la creación de los principios, los derechos del trabajo? En cambio, en materia de negociación colectiva, decir no. El sindicato tiene plenas facultades, tiene capacidad suficiente, entonces yo voy a hacer un sindicato fuerte para que pueda sentarse, y en este caso hay una libertad de negociación. No vamos a decir que el sindicato es menor, tiene menos capacidad que el empresario o la cámara empresaria, sino de que va a estar en un plano de igualdad. Entonces, es importante que sí el sindicato tenga presente los principios de los trabajadores, pero el sindicato va a poder negociar libremente o dentro de un marco de prerrogativas con el empleador, con la cámara empresaria. Estas negociaciones colectivas pueden darse sobre las condiciones laborales, pueden versar sobre los salarios, sobre las relaciones entre el trabajador y el empleador, como también en las relaciones entre la asociación sindical con el empleador, las pautas de las negociaciones entre ambos, como también procedimientos de llevar adelante en caso de conflictos. Generalmente estas negociaciones colectivas vamos a encontrar su denominación, su procedimiento, como hace referencia a la ley 23.546, que va a hablar acerca un poco de lo que es el procedimiento de la negociación colectiva. Ahí vamos a tener presente algunas cuestiones importantes y que van a ser válidas y ustedes van a escuchar para que se negocie de buena fe. Dado de que el Estado tiene que garantizar un marco de negociación, generar pautas claras para que las partes se puedan sentar, y en caso de que se alteren, de que sientan de que sus intereses son controvertidos, pero tenemos que generar en algún momento marcos de acuerdo, consenso. Entonces van a ver que por un lado vamos a tener una norma que va a establecer un procedimiento, es decir, van a establecerse las pautas para que podamos negociar colectivamente. También vamos a tener una norma que va a regular el ejercicio en caso de conflictos colectivos. Y a la vez vamos a tener una ley que va a regular los convenios colectivos de trabajo que se van a llevar adelante como consecuencia de esas negociaciones colectivas. Entonces, para recapitular, empezamos por medio del procedimiento. Recuerden que el fin del procedimiento es negociar. Negociar entre el empleador y el empleador, la cámara empresaria, con las asociaciones sindicales. Entonces, claramente, si damos comienzo a una negociación, podemos tener presente algunas cuestiones. Primero, ciertas necesidades que van a surgir. Ustedes recordarán que primero de todo tenemos que tener presente de que una asociación sindical tiene un ámbito de aplicación personal y territorial. Hay que hacer mención a esto, es decir, de que un sindicato va a representar trabajadores. Determinadas actividades, rubros, tareas, profesiones, como también va a tener un ámbito de aplicación geográfico.
puede ser de una ciudad, de una empresa, puede ser de una provincia o inclusive de todo el país. Entonces, ese marco de negociación de esa entidad gremial va a estar relacionado con su ámbito de aplicación e intervención propio. Es decir, si yo soy una asociación sindical de primer grado, en el cual represento a una ciudad, no voy a poder negociar por toda una provincia o todo un país. Como también los trabajadores, a los cuales represento según mi estatuto, voy a tener un marco referido a ellos. No voy a poder negociar por todos los trabajadores de otras actividades. Es decir, por ejemplo, si tenemos un sindicato de las industrias químicas, no va a poder negociar con comercio, con empleados de comercio, o de tareas de estaciones de servicio. Es decir, eso tenemos que también tener claro. Bien, entonces dentro de un procedimiento, ¿cómo generalmente se lleva adelante el procedimiento? Claramente, con estos actores principales, que es la asociación sindical, la cámara empresaria o los empleadores, hay un tercer actor, que es el Estado, por medio del Ministerio de Trabajo de la Nación, que siempre va a intervenir en estos procesos. Fíjense, entonces, cuando una representación de trabajadores quiere iniciar una negociación colectiva referida a un convenio colectivo de trabajo, o inclusive las negociaciones paritarias para actualizar los salarios del convenio colectivo de trabajo, se tiene que dirigir a la autoridad administrativa, ¿sí? Al Ministerio de Trabajo de la Nación, y tiene que comunicar una nota pidiendo la apertura de negociaciones paritarias o también la negociación de un convenio colectivo de trabajo. En este sentido, el Ministerio puede citar a la empresa, a la Cámara, de acuerdo al alcance personal y territorial de la Convención Colectiva de Trabajo, quienes son los signatarios del mismo. Es decir, son los firmantes en caso de haber una convención colectiva de trabajo, o también en caso de negociar un convenio colectivo de trabajo, los empleadores o la Cámara Empresaria. Y en este sentido va a citar a las partes a convocar una reunión, y siempre el Ministerio de Trabajo va a convocar a negociar de buena fe. ¿Y qué parámetros son importantes para tener presente para una negociación de buena fe? Y en esto tenemos la norma aclara en el artículo 4 algunas cuestiones. Por ejemplo, primero, hago mención a esto como válido, ¿no?, y trascendente, es que cada uno que participa en la reunión, principalmente, deben ser negociadores con mandato suficiente. Esto es muy importante. ¿Por qué? Porque generalmente en las negociaciones tienen que ser productivas, ser resolutivas, a favor o en contra de las pretensiones, pero las personas que van tienen que tener poder de resolución. No que una persona va a decir, no, yo voy a comentar, voy a defender, me tienen que llamar, tengo que consultar, voy a ver qué hago. Por supuesto, hay cuestiones básicas que a veces los dueños de las empresas mandan negociadores con determinados parámetros, y ante reclamos pueden claramente generar nuevas vías, dado que no pueden llegar a tener un mandato premio suficiente para la resolución, inclusive un conflicto determinado, no solamente en materia salarial, sino en otros aspectos. Pero también es importante de que más allá del mandato tengan claramente prerrogativas suficientes como para ir avanzando. Y otras cuestiones también es importante concurrir a las reuniones acordadas, es decir,
puede ser tomado como mala fe negocial, un día antes o horas antes presenté una nota que no me puedo presentar por cuestiones personales. Eso también es tomado como medidas dilatorias. Claramente, en estos aspectos puede suceder muchísimas cosas, ¿no? Por ejemplo, hay negociadores que pueden venir, se puede negociar en un lugar, en una jurisdicción, necesitan traslados, puede haber problemas, talones de tráfico, inclusive ahora en pandemia se está negociando por Zoom, para que tengan presente, como es todo, ¿no? No se deja de negociar, las audiencias también se lo están planteando de esa manera, pero es importante también este tipo de medidas para que las conductas o las actitudes sean para que se realicen esfuerzos conducentes para lograr acuerdos. En este sentido también es muy importante el intercambio de información necesaria a los fines de analizar o examinar las cuestiones que se debaten, para que sean cuestiones fundadas de obtener un acuerdo. En este sentido también un poco es importante esta información que muchas veces es exigida a las empresas, como por ejemplo para saber la situación económica de la empresa, del sector, del entorno, el costo laboral unitario, las causales o indicadores de ausentismo, innovaciones tecnológicas, necesidades por ello de organización de parte de la empresa, organización, duración y distribución del tiempo de trabajo, siniestralidad laboral, es decir, cuestiones propias, necesarias y fundamentales para que las partes, cuando se sienten en una mesa de negociación, tengan bases sólidas. Inclusive esa información muchas veces es ocultada, retaseada o incorporada de manera limitada, ¿no? Por parte de la empresa, porque puede ser muy sensible, ¿no? En lo que es al giro empresarial, a su know-how, como se dice también. Pero es importante también contar con esa debida argumentación, o a veces información de datos, si es una empresa exportadora, si las exportaciones han ido bien, no han ido tan bien, si el cambio perjudica, no perjudica, porque también en esa medida también una correcta negociación y de buena fe hace que las mismas entidades sindicales puedan ubicarse en sus pedidos o hacer reclamos en momentos oportunos dentro de un marco de buena fe. Estamos planteando dentro de una idealidad, más allá que por ahí a veces en la práctica pueda generarse reclamos irregulares o planteamientos ajenos a las normas, es decir, hoy podemos encontrar algunos supuestos ejemplos no gratos, tanto en materia empresarial como también sindical. Por eso planteamos dentro de un marco de idealidad y también es importante que cada integrante en una negociación colectiva se esmere en esta buena fe negocial, es decir, conforme el sindicato pueda llegar a reclamar cuestiones que hagan al momento y realmente al interés del trabajador, como también el empleador, dentro de un marco social, poder ganar y tener sus ganancias, de acuerdo también a su inversión y a su riesgo, pero también compartir, reconocer el salario, mejorar las condiciones de trabajo, sería dentro de un marco ideal y de buena fe encontrar siempre ese equilibrio en la negociación. Bien, en este aspecto de la negociación colectiva, tenemos que tener presente también que puede suceder, por supuesto,
de que el Ministerio de Trabajo de la Nación lleva adelante el proceso. Este proceso consiste, por supuesto, en caso de llegar a un acuerdo, una homologación. ¿Qué es la homologación? Es decir, es un previo control de legalidad que realiza el Ministerio de Trabajo de la Nación, aprueba consciente un acuerdo, un convenio colectivo de trabajo y le otorga plena validez con esa homologación. Un efecto erga omnes, referido al ámbito de aplicación propio de un convenio colectivo de trabajo o la aprobación inclusive una homologación de un convenio colectivo de trabajo. Bien, en este caso encontramos una negociación saludable dentro del marco de buena fe, acordada, resuelta. Pero claramente esas negociaciones colectivas pueden derivar en diferentes conflictos. ¿Qué significa conflicto? Es decir, falta de acuerdos, el trabajador, los grupos de los trabajadores, las asociaciones sindicales. Ustedes sabrán que más allá de esa libertad y el plano de igualdad en las negociaciones, a veces el empleador tiene mayor poder económico, pero quizás esa asociación sindical tenga el ejercicio de su derecho de huelga, de abstenerse a cumplir tareas como elemento disuasivo o fundamental para lograr acuerdos. En este aspecto también estos conflictos van a estar canalizados por medio de una ley que es la 14786. Lo vamos a hablar un poquito más adelante, esto en materia de conflictos colectivos. Siguiendo en la negociación colectiva de trabajo, volvemos a insistir, a recordar la norma, la 23.546, un poco establece el marco procedimental dentro del ámbito del Ministerio de Trabajo de la Nación. Bien, entonces habíamos dicho que las negociaciones colectivas pueden derivar en convenios colectivos de trabajo o también en el marco de negociaciones propias de un convenio colectivo de trabajo ya suscrito. Por ejemplo, existe un convenio colectivo de trabajo en la actividad del ámbito de comercio, los empleados de comercio. Sí, porque es uno de los convenios quizás bastante antiguo, que es el 130/75. Significa de que data del año 75. En estos aspectos hay muchos convenios colectivos de trabajo muy importantes de esa época, porque se generó un marco de importante de negociaciones colectivas, se favoreció, y hay convenios significativos de esa época. Realmente algunos pueden estar desactualizados. Son pautas laborales, como dijo un empresario hace poco, convenios que regulan ejercicios laborales a personas que ni habían nacido, dijo uno. Pero bueno, eso no quita que muchas pautas puedan ser plenamente válidas y otras requieren también un análisis más exhaustivo y actualizado de acuerdo a las condiciones laborales vigentes y también los marcos propios de la producción, del intercambio de bienes, de servicios y también las protecciones de los trabajadores. Ahora bien, vamos a llevar adelante una negociación colectiva para poder charlar, dictar, acordar un convenio colectivo de trabajo. Y ahí vamos a tener otra norma que va a regular los convenios colectivos de trabajo, que es la ley 14250. Fíjense, vuelvo a insistir, para tener presente, hablamos de una norma de la negociación colectiva de trabajo, que es la 23.546,
La de convenio colectivo de trabajo es la 14250, y también hicimos mención en materia de los conflictos colectivos de trabajo, la ley 14786. Todo dentro de un marco, las asociaciones sindicales, la 23551, ¿sí? Disculpen la reiteración, pero por ahí para comprender la integralidad también un poco del ordenamiento jurídico, de las mismas normas. Entonces, por un lado tenemos una asociación sindical con personalidad gremial que puede negociar colectivamente. Esa negociación colectiva puede llegar a buen puerto, generarse un acuerdo, homologación, en caso de conflicto, conflictos colectivos de trabajo, huelga, ya lo vamos a ver, y si no, también podemos llevar esas negociaciones colectivas en un convenio colectivo de trabajo. Bien. ¿Me siguen hasta acá? Perfecto. Bien. Sí, sí, re bien. Sí, profe. Profe, no, sí, yo lo estoy anotando todas las leyes. ¿Esto es todo dentro del marco de las fuentes? Claro, sí. Las fuentes referidas a esa temática. Por un lado, las asociaciones sindicales, los conflictos, las negociaciones colectivas, el convenio colectivo de trabajo, que es un poco la dinámica que relaciona todo lo que es el modelo sindical argentino y que también el programa de la materia en un primer momento lo desarrolla. Por eso traté de hablarlo integralmente para comprensión amplia de la materia. ¿Sí? Claro, porque yo escuché la clase anterior del que dio el doctor Aquino y él Sí. hablaba de la Constitución, de los tratados internacionales, de los convenios de la OIT, y bueno, ahí hizo una diferencia entre los convenios y los reglamentos. Y después las leyes, estas que usted está mencionando. Sí. Bien. A ver. Y él hablaba de los 4, yo conseguí una nomás de los convenios, y del convenio 87, 89, 104 creo que mencionó. ¿Eso dónde lo ubicamos? ¿Todo dentro del marco de las fuentes? Bien, podemos, a ver, primero, dentro del marco de la fuente podemos claramente mencionar la Constitución Nacional, ¿sí? Artículo 14 bis. En materia de colectiva, podemos del 14 bis mencionarlo especialmente en el segundo párrafo del 14 bis, ¿sí? Que hace mención, inclusive el segundo párrafo hace mención ya de las negociaciones por convenios colectivos de trabajo, por ejemplo, lo que estoy mencionando, y también todo lo que hace el marco regulatorio del derecho colectivo. A la vez podemos tener presentes los tratados internacionales que también garantizan la libertad para poder formar gremios, participar, afiliarnos. Y en este sentido, por ejemplo, la Organización Internacional del Trabajo, contamos con tratados internacionales incorporados a nuestro ordenamiento jurídico. Lo tenemos el 87, el 98, que hacen mención a la libertad sindical, a la asociación, a la protección de las entidades gremiales, al reconocimiento de los ordenamientos jurídicos de esos sindicatos. Por eso que cuando hablamos del principio de libertad sindical, citamos el convenio de la OIT, el 87, que es base o andamiaje para fundamentar la libertad sindical, que inclusive nuestro país lo adopta en el ordenamiento jurídico y también tiene vinculación directa con el 14 bis. Dentro de este marco normativo, también vamos a encontrar lo que son los convenios colectivos de trabajo, que es una fuente, si ustedes recordarán, en el derecho del trabajo, cuando vimos en materia individual, una de las fuentes propias del derecho del trabajo es el convenio, los convenios colectivos de trabajo. ¿Qué son los convenios colectivos de trabajo? Son acuerdos, contratos
derecho público, que tienen carácter público por la homologación del Ministerio de Trabajo de la Nación. Y tiene efecto erga omnes, de acuerdo al ámbito de aplicación temporal y territorial que en los mismos indican. Es decir, es un contrato, un convenio que lo va a hacer la asociación sindical con una empresa, una cámara de empresarios, sobre condiciones laborales, sobre salarios, sobre las relaciones de los trabajadores con la empresa o las asociaciones sindicales con los empresarios. Y ese acuerdo que está, ese marco regulatorio de los convenios colectivos de trabajo, está, como les mencionaba, por un lado podemos tener un convenio de la OIT que hace mención específicamente a eso, que es el convenio 154 de la OIT. ¿Sí? A la vez, la ley en nuestro ordenamiento jurídico, que fue también, que ha tenido sus complementaciones, es la 14250. Por otro lado, usted mencionaba los estatutos. Los estatutos son normas emitidas por el Congreso referidos a una actividad en particular. ¿Sí? Es decir, que van a ser, por supuesto, obligatorias para esa actividad. Cosa que es distinta al convenio colectivo de trabajo, seguramente tiene los mismos fines, pero en este caso es el Congreso que va a dictar una norma en los estatutos y que de acuerdo a la especialidad de la actividad, por ejemplo, los peones rurales, se va a regular esa actividad que va a ser distinta generalmente a la ley de contrato de trabajo. Va a ser la aplicación supletoria, pero va a haber algunas cuestiones particulares, como por ejemplo, me anticipo de todo esto, pero es materia de una unidad, ¿no? Pero ya ante la pregunta, como para entender integralmente la cuestión. Los estatutos el legislador va a entender la necesidad de dictar una norma distinta, porque va a haber una actividad que así lo requiere. Doy un ejemplo, sin abocarme a esa situación porque no va a demorar, desviar un poquito, pero por ejemplo el estatuto propio de los obreros de la construcción, su modalidad, generalmente la construcción tiene obras por cuales se contrata un trabajador por un tiempo determinado, entonces el sistema de estabilidad y de protección del empleo del trabajador en la construcción es distinta de un trabajador en la ley de contrato de trabajo. ¿Por qué? Pues está todo desempleo, en caso de que culmine la obra, el trabajador puede ser rescindido su contrato y desempleo, no una indemnización. Por ejemplo, ¿por qué? Pues la dinámica de esa tarea es así. Entonces el legislador dicta una norma que se llama los estatutos para esa actividad. En cambio, los convenios colectivos de trabajo son acuerdos. En base a la ley de asociaciones sindicales, los que van a negociar, pero tomando en consideración el fundamento de la ley de contrato de trabajo para esa actividad. Por ejemplo, generalmente los convenios colectivos de trabajo son acuerdos superadores de la ley. Significa que yo voy a negociar mejores condiciones de trabajo, mejores salarios, que las planteadas en la ley de contrato de trabajo. En ese sentido, pero como base a la ley de contrato de trabajo. Comprendimos ahí entonces ese marco regulatorio para tener presente, ¿sí? Miren, estamos medio hasta aquí como para la clase
yo te propondría el lunes continuar desarrollando un poquito lo de materia del convenio colectivo de trabajo y también los conflictos colectivos de trabajo también, referidos a esta cuestión, y si es posible avanzar en otros temas, lo hacemos, pero para ir caminando un poquito dentro de un marco de orden, ¿sí? Y también, bueno, si por ahí tienen algún tipo de interrogante, como lo planteaban, vamos avanzando también para un poquito ir apoyando estos temas previos al examen, ¿sí? Ahí estaríamos, profe, ahí estaríamos en la unidad 2, ¿no? Hoy Estamos 3. en 2 y Ahora 3. estamos en la 2. Sí, ahora estamos en la 2 y estaríamos terminando la 2 y comenzando ya la 3. Está. Profe, yo, perdón, que estoy aterrizada recién hoy. ¿Cuál es Grisolía es la bibliografía entonces? ¿De dónde estudiamos? Podemos tomar como base Grisolía, sí, y hay algunas cuestiones que también se pueden, por supuesto, las normas, y por ahí podemos apoyarnos también en otra normativa, pero la base la tenemos en Grisolía. Ok. Bien, bueno, entonces nos encontraríamos ya el lunes a las 17:30, así que bueno, cualquier cosita, esto por ahí yo siempre recomiendo, tanto en materia de derecho individual como por ahí colectivo, esto es muy actual y muy cotidiano, ¿no? Entonces uno a veces escuchando las noticias, un poco hoy en el grupo del chat también lo plantearon, es decir, hay noticias siempre frescas y saben que el derecho del trabajo es muy dinámico, a veces entonces por ahí inclusive uno puede repasar los conceptos escuchando las noticias. Puede decir, mira, acá hay una asociación sindical, están negociando, hay un conflicto referido a un salario, ¿no? Están pretendiendo cambiar el modelo sindical por el ejercicio de la libertad sindical, o hay un trabajador que fue despedido. Ese tipo de cosas nos hacen por ahí leer la noticia críticamente, pero a la vez comprender también un poco la dinámica en la realidad. Entonces por ahí, si uno por ahí puede relacionar esto, también es importante. Inclusive, si ustedes lo quieren, también podemos traer algún caso. Por ahí siempre estamos un poco sobre el filo de los tiempos, pero podemos charlar también este tipo de problemáticas y casos de la actualidad sin un político, sino más legal, ¿no? ¿Sí? Así que bueno, nos encontramos entonces para la próxima clase, la semana que viene, y quedamos a disposición. Gracias, profe. Bueno, El lunes entonces, el lunes a las 17:30. el lunes a las 17:30. Sí, a vos te encanta la laboral.